Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Le doy gracias a Dios porque me permite llegar a ustedes con esta palabra de vida. Este es un alimento de vida. Por eso nuestro programa se llama El Pan de Vida. Y el pan de vida es Cristo. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se refiere precisamente a una comida espiritual. A veces nosotros creemos que en la oración del Padre nuestro, al decir que nos dé el pan diario, estamos pidiendo pan físico, pero si usted lee cuidadosamente el contexto del Padre nuestro, dice que no seamos como los gentiles, que están afanados por cosas materiales. Por lo tanto, el pan nuestro de cada día es el alimento espiritual. Gracias a Dios, y aquí estamos estudiando las 42 generaciones que Dios utilizó para encarnarse, para venir a la tierra y presentarse ante los humanos. Gracias a Dios por esta bendición tan grande. Pero le debemos de pedir a Dios, debemos de orar para que Dios nos revele su verdadero propósito, ya que es muy fácil resultar predicando otro evangelio. Dice Pablo, no que haya otro, porque hay un solo evangelio en la Biblia. Pero muchas veces nuestra negligencia hace que nos vayamos en otra dirección y que resultemos enfocados en otras cosas. ¿Verdad? Siempre hemos creído con todo nuestro corazón que la Biblia es enfática, la Biblia en su mensaje es pura y tenemos que tener mucho cuidado de no cambiar el mensaje. Como por ejemplo, por decir algo, en la Biblia dice que la blasfemia contra el Padre es perdonada, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, ni en este siglo ni en el venidero, ya que Dios se revela como el Espíritu en un proceso para entrar en los creyentes. En el último mensaje que estuvimos considerando en Gálatas 4:6, allí dice que por cuanto nosotros somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios, para poder entrar en el corazón de los creyentes, Él tuvo que pasar por un proceso. El Dios que es Espíritu se encarnó, murió en la cruz y luego resucitó, y ya resucitado, Él entra en los creyentes. Para mí no hay complicación. La blasfemia contra el Espíritu es rechazar la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque Dios le prometió a Abraham su Espíritu. O sea que esa es la promesa. La promesa es la promesa del Espíritu. Dios como Espíritu entra en los creyentes. Esa es la blasfemia que Dios no perdona, no creer en que Dios ha pasado por un proceso para entrar en los creyentes, porque eso es rechazar el proceso de Dios. Dios ha trabajado desde la eternidad pasada para llevar a cabo eso. Entonces rechazar nosotros el producto terminado de Dios, porque Dios como producto terminado, Él es el Espíritu Santo. Entonces, rechazar eso es rechazar todo lo que Dios ha hecho desde la eternidad pasada, el Antiguo Testamento, el trabajo del Nuevo Testamento y aún lo que Él hará en el futuro. Porque Dios todo el tiempo estará trabajando como un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu, que es un único y verdadero Dios. No que haya tres dioses, sino que el Dios que es Espíritu, Él es el Padre. Él se encarna y se revela a la humanidad como el Hijo. Y en resurrección, Él se revela como el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu de su Hijo, que entra en nosotros. Habiendo entendido eso, vamos a avanzar un poquito más, porque hoy vamos a hablar del aspecto número 24. El aspecto número 24 es que Dios da vida a sus creyentes. Dios da vida a sus creyentes. Vamos a leer en Romanos capítulo 8 y versículo 11. Allí dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó
de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ese Dios que yo te estoy hablando, el Dios triuno, Él en resurrección levantó a Cristo. O sea, Dios levantó a un Cristo resucitado, Cristo de entre los muertos. También dará vida, la vida divina a los cuerpos mortales. Pues esa vida es la que ha entrado en nosotros a través del Cristo resucitado. Esa semilla entró en nosotros y se desarrollará plenamente en nosotros para operar de la misma manera que operó en Cristo. Esto es muy importante y básico entenderlo. Cómo nosotros nos hemos hecho uno con Dios. Fíjate pues, dice 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, nosotros, aquí en la tierra, en el tiempo, porque somos celestiales, nunca olvides eso, somos espíritus, venimos de la esfera celestial. Aquí nosotros hemos tomado cuerpo, aquí nosotros hemos participado de carne y de sangre, pero nosotros en nuestra parte interna somos uno con Dios, nos hemos hecho uno con Él. ¿Por qué? Porque la misma vida de Él nos ha sido transmitida a nosotros y ahora nosotros poseemos esa vida. Y esa vida entró en nosotros como semilla. Por eso hemos hablado cientos de mensajes hablando de que cuando nosotros nos identificamos aquí en la tierra con nuestro Salvador Jesucristo, únicamente estamos cumpliendo algo que sucedió con nosotros en la vida espiritual, porque ahí nos escogió y ahí nos predestinó. Y a los que Él escogió y predestinó, Él llamó. Así lo dice Romanos 8:30. A los que Él predestinó y escogió, Él los llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Ya hablamos de todo eso. Así que nosotros tenemos que tener bien claro que Dios nos ha dado su vida. Nosotros tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Eso está representado en Gálatas 4:6 como recibir el Espíritu de su Hijo. Y por eso clamamos, Abba, Padre. Nosotros tenemos todo el derecho de llamar a Dios papá. No papa, no. Papá. Dios es nuestro Padre. Gloria a Cristo. Y también nosotros, al recibir la vida de Dios, esa vida nos ha sido transmitida. Usted lo puede leer en 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 16. Así que por favor quiero que le quede claro que nosotros hemos recibido la vida de Dios. Ese es el aspecto 24. Avancemos un poquito más. Le voy a dar otro aspecto, ya que no vamos a usar demasiado tiempo porque queremos terminar los 42 aspectos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces entremos al aspecto número 25. El aspecto número 25 es que Dios ha hecho que los creyentes crezcan en vida. Dios hace que los creyentes crezcan en vida. Esto es importantísimo. Porque si a nosotros nos siembran una semilla, nosotros tenemos que ver esa semilla crecer. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que en el trabajo de Dios también es hacer crecer una semilla. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo, el perito arquitecto, el plantador, el labrador de Dios, nos dice que solo Dios da el crecimiento a los creyentes. Las plantas espirituales en la labranza de Dios somos nosotros. Vea usted que nosotros en la Biblia, en 1 Corintios 3, del 6 al 7, allí dice que nosotros somos plantas, somos labranza de Dios. O sea que Dios en su sabiduría nos da a entender que la vida de Él comienza como un grano sembrado.
como una semilla sembrada. Por eso siempre les he dicho que en el pesebre, allí nació Cristo. Pero Cristo no se quedó en el pesebre. Cristo vivió una vida de 33 años y medio en la tierra. Pero Él no se quedó allí. Él murió en la cruz del Calvario. Pero Él no se quedó allí. Él fue a la tumba. Pero Él no se quedó allí. Él no se quedó ni en la cruz, ni se quedó en la tumba. Él resucitó. Por eso es que nosotros no nos podemos estancar en cierta fase del proceso de Dios. No podemos quedarnos estancados en la eternidad. No podemos quedarnos estancados en la ley. No podemos quedarnos estancados en el Cristo crucificado. Nosotros tenemos que discernir el Cristo resucitado, porque el Cristo resucitado es el Espíritu del Hijo dado a nosotros para que, como una semilla, crezca en nosotros. Y nosotros empezamos como labranza, pero terminamos como edificio. Pablo es claro en enseñar esto. Pablo es claro, él dice que nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios. Así que está implicado un crecimiento de planta a una edificación. Eso es muy importante entenderlo, porque nosotros nos iniciamos entonces como cristianos plantas, como cristianos que se originan de una semilla, de una siembra, pero eso se transforma a un edificio, con cimientos, con fundamentos, sí, con puertas, una ciudad. ¿Se da cuenta pues cómo funciona el trabajo del Espíritu Santo? El trabajo del Espíritu Santo es volvernos de plantitas a edificio, a algo que tiene que ver con construcción. Son dos cosas distintas, pero está implicada la transformación. De hecho, también está implicada la transformación de nuestro crecimiento en transformación. A nosotros nos transforman en piedras preciosas, en oro, en plata. Esa es la implicación que tiene la revelación de Dios cuando se nos habla de esa metamorfosis de una cosa a otra. Así que el aspecto número 25 es muy importante también, porque nos muestra el crecimiento en vida de los creyentes. Con este mini mensaje entonces te dejo grabado de que hay aspecto número 24, es que Dios da vida a sus creyentes, y aspecto número 25, que esa vida es para que crezca en los creyentes. Esto es de vital importancia, esto es crucial, es que lo debemos alcanzar a ver, que Dios a nosotros nos ha dado su vida para que crezcamos en esa vida. Es importante. Con solo que eso entiendas en esta mañana, estás siendo bendecido con el mensaje de hoy. Dios nos ha dado su vida para que esa vida crezca. Si Dios nos permite, mañana continuaremos con el aspecto 26 y 27 y así sucesivamente, para seguir entendiendo el trabajo de Dios desarrollado en el Nuevo Testamento. Hasta mañana. Dios te bendiga y te guarde.